Mi novia dijo, conocí a un chico guapo en el trabajo, así que cuídame. Mi respuesta la destruyó por completo. Me llamo Rubén y tengo 29 años. Nunca fui el tipo de persona que comparte su vida personal en Internet, pero últimamente siento que necesito algún lugar donde ordenar mis ideas. Tal vez escribir todo esto me ayude a entender en qué momento mi relación comenzó a deteriorarse y por qué terminé sintiendo que ya no conocía a la mujer con la que llevaba casi 3 años. Conocí a Miriam en el gimnasio donde trabajo como instructor en mis ratos libres. Mi empleo principal es como abogado corporativo, pero entrenar siempre ha sido parte fundamental de mi vida. Me ayuda a liberar estrés y también me permite desconectarme de la rutina tan exigente que implica mi profesión. Un día, durante una clase grupal, ella llegó con una amiga. Estaba un poco perdida entre los aparatos y se notaba nerviosa, como si aquel lugar la intimidara. Cuando nuestras miradas se encontraron, me sonrió por compromiso, pero en sus ojos se veía inseguridad. Me acerqué para explicarle cómo usar la máquina en la que estaba, y así fue como empezamos a hablar. Desde el principio, Miriam fue dulce, cariñosa y atenta. Siempre tenía algún detalle conmigo, mensajes espontáneos, pequeñas notas en mi lonchera cuando pasaba a mi departamento, incluso postres que preparaba aunque ella misma decía que no sabía cocinar. No era deportista y tampoco tenía un cuerpo atlético. De hecho, ella siempre fue un poco rellenita, pero jamás me importó. Su actitud, su energía y su manera de ver la vida eran lo que realmente me atraían. Durante nuestros primeros meses, todo parecía perfecto. Entrenaba conmigo 3 o 4 veces por semana. Siempre estaba motivada y hacía esfuerzos genuinos por mejorar su salud. Sin embargo, con el tiempo dejó de asistir. Al principio pensé que era por cansancio o estrés, pero pronto se convirtió en algo recurrente. Empezó a cancelar sesiones, a decirme que no dormía bien, que estaba agotada por su trabajo como camarera o que simplemente no tenía ganas. En unos cuantos meses había dejado el gimnasio por completo. Su peso aumentó, y aunque eso no cambiaba mis sentimientos hacia ella, sí noté que sus inseguridades regresaron. Miriam siempre fue sensible a los comentarios sobre su cuerpo, aunque yo nunca hablé del tema de manera negativa. Aún así, comencé a notar ciertos cambios. Se volvió más posesiva. Empezó a revisar con quién hablaba, a preguntarme dónde estaba con más frecuencia, y a inquietarse cada vez que alguna compañera de trabajo hacía un comentario inofensivo sobre mi físico. Yo intentaba calmarla, explicarle que no tenía ningún motivo para dudar de mí, pero su desconfianza aumentaba. Recuerdo una noche en la que discutimos porque una compañera del bufete comentó en voz alta que yo era disciplinado con el entrenamiento. Nada más. Ni un doble sentido, ni una insinuación. Sin embargo, Miriam se molestó como si hubiese escuchado una confesión de amor. Me dijo que no le gustaba que otras mujeres hablaran de mi cuerpo, y que se sentía inferior a ellas. Intenté abrazarla, decirle que no tenía razón para compararse, pero ella insistía en que lo hacía porque me amaba y temía perderme. Esa frase la escuché muchas veces, que lo hacía por amor. Que su inseguridad era una forma de proteger lo que teníamos. Yo trataba de ser paciente, pero algo dentro de mí sabía que ese comportamiento no podía sostenerse a largo plazo. El tiempo pasó y Miriam perdió su empleo. El restaurante donde trabajaba hizo un recorte de personal, y ella estuvo entre los despedidos. Durante esos meses desempleada, empezó a ir de nuevo al gimnasio. Lo hacía con más disciplina que antes. Bajó algunos kilos y comenzó a sentirse mejor con su cuerpo. Yo estaba orgulloso de ella. Me alegraba verla motivada, más segura, más tranquila. La apoyaba en todo lo que podía, le ayudaba a enviar currículums y la acompañaba a entrevistas cuando me lo pedía. Pero entonces ocurrió algo extraño. Miriam dejó de ser posesiva, de un día para otro. Ya no revisaba mi celular, ya no me preguntaba tanto qué hacía o con quién estaba, y dejó de molestarse por cualquier interacción que yo tuviera con una compañera. Al principio, me pareció una mejora. Pensé que estaba encontrando equilibrio, que sus avances en el gimnasio la estaban ayudando a aumentar su autoestima. Pero al poco tiempo me di cuenta de que esa calma no era natural. Era una distancia disfrazada.
Ella comenzó a comportarse diferente. Se mostraba menos cariñosa, menos interesada en mis rutinas, menos presente en la relación. Ya no me enviaba mensajes lindos por la mañana, ni me escribía cuando sabía que tenía un día complicado en el bufete. Cuando nos veíamos, parecía distraída. Salíamos a caminar, como hacíamos siempre, pero ahora un comentario extraño se repetía cada vez más. Dios, ¿por qué los chicos no pueden disimular un poco? Ese tipo me vio el trasero. Lo decía con naturalidad, como si realmente lo creyera. Yo miraba alrededor y no veía a nadie observándola. A veces el supuesto tipo ni siquiera volteaba hacia nosotros. Yo le preguntaba si estaba segura, y ella respondía algo como: tú eres hombre, jamás te das cuenta. Las mujeres notamos esas cosas. No era un comentario rumoroso ni coqueto, tampoco parecía querer presumir. Era confuso. Como si quisiera hacerme notar que otros hombres la miraban, pero sin un propósito claro. Al principio pensé que era parte de su inseguridad, tal vez necesitaba reafirmación. Pero aquello se volvió frecuente. Después comenzó a decir otras cosas. Amor, ¿qué se siente que tu novia se haya puesto más guapa que tú? Lo decía entre risas. Y yo también reía, pensando que era solo una broma sin importancia. Pero cuando los comentarios se repiten con tanta insistencia, dejan de sonar a chiste. Hubo noches enteras en las que despertaba y me quedaba pensando si realmente era una broma o si estaba intentando decirme algo sin decirlo abiertamente. Cuando finalmente encontró trabajo en un call center, su comportamiento volvió a cambiar. Empezó a ser más distante. A veces tardaba horas en responderme, cosa que antes no hacía. No parecía emocionada cuando yo le contaba algo de mi día. Y, sin embargo, seguía haciendo esos comentarios extraños sobre otros hombres. Hoy 2 chicos me pidieron mi número en el trabajo, pero por supuesto que yo soy fiel. Lo decía con una sonrisa, como si se tratara de un halago hacia sí misma. Yo solo respondía con un qué bueno o un entiendo, pero por dentro me generaba un vacío. No porque pensara que me estaba engañando, sino porque sentía que estaba disfrutando demasiado de esa atención. Como si buscara validación externa de manera constante. La situación se intensificó cuando Miriam y su amiga, la misma con la que había ido al gimnasio la primera vez, empezaron a publicar memes en redes sociales. No eran memes graciosos o comunes. Eran raros. Uno de los que más me llamó la atención fue el típico meme de cuando dicen, arriba las fieles, acompañado de la imagen de Bob Esponja flotando. En su publicación, Miriam agregó un texto. Obvio yo, la más fiel. Aquello me hizo ruido. No entendía el propósito del meme, ni el tono. Sonaba sarcástico, ambiguo, como si estuviera insinuando algo. Revisé el perfil de su amiga, y ella empezaba a subir cosas similares, publicaciones sobre fidelidad, sobre rechazar tentaciones, sobre ser fuerte frente a ciertas situaciones. Era evidente que esos memes no eran casuales. Una noche le pregunté directamente qué significaban. Le dije que me parecían extraños y que me hacían sentir incómodo. Me dijo que exageraba, que solo era humor, que me estaba tomando las cosas demasiado en serio. Pero la molestia en su voz me confirmó que no estaba siendo totalmente sincera. Discutimos. No fue una pelea explosiva, pero sí una de las más frías que hemos tenido. Ella insistía en que yo debía confiar en ella, que estábamos bien, y que si yo interpretaba ironías donde no las había, era mi problema. Intenté explicarle que no era eso, que mi incomodidad nacía de su comportamiento reciente, de su distancia repentina, de la forma en la que hablaba de otros hombres. De esos memes que parecían encerrar un mensaje más profundo. Pero era como hablar con una pared. Esa noche nos dormimos sin avanzar en nada. Yo en mi departamento. Ella en su casa. No volvimos a hablar en un par de días. Y fue ahí, exactamente ahí, cuando sentí por primera vez esa sensación de que algo grande se estaba rompiendo y yo no sabía cómo evitarlo. Después de aquella discusión por los memes y los días sin hablarnos, la tensión entre nosotros creció de una forma silenciosa, incómoda y desgastante. Yo esperaba que Miriam diera alguna señal clara de querer hablar, resolver o al menos expresar algo sincero.
No pedía una disculpa perfecta, solo un gesto real. En cambio, lo que recibí fue un mensaje frío, casi robótico. ¿Nos vemos hoy? Ni un hola, ni un podemos hablar, ni una pizca de emoción. Aún así, accedí. Pensé que tal vez en persona sería distinto. Cuando llegó a mi departamento, su actitud no era mucho mejor que el mensaje. Me saludó con un abrazo fugaz, casi por obligación. Caminó hacia el sillón sin esperar a que le dijera nada y se acomodó como si estuviéramos en una rutina automática, sin conexión. Pusimos una película, pero la verdad es que ninguno estaba prestando atención. Ella revisaba su teléfono cada par de minutos, sonriendo o frunciendo el ceño, como si estuviera teniendo una conversación más interesante que la nuestra. Yo intenté ignorarlo, pero cada gesto suyo se sentía como una nueva brecha entre nosotros. Después de un rato, sin mirarme, soltó. Amor, siento que me estás tratando mal últimamente. No me aprecias. Levanté la vista inmediatamente. Me sorprendió el comentario. ¿Por qué dices eso? Pregunté con calma. Sabes que te amo y te aprecio. No sé de dónde sacas lo contrario. Ella apagó la pantalla con el control remoto y se levantó lentamente. Se colocó frente a mí, se dio la vuelta y señaló su cuerpo de una forma muy teatral. ¿Mira esto?, dijo, tocándose el trasero como si fuera una mercancía en exhibición. ¿Sabes cuánto me costó? ¿Sabes cuántos hombres quisieran una novia así? Me quedé en silencio unos segundos. No por miedo ni por sorpresa, sino porque estaba tratando de procesar lo que acababa de hacer. Aquello no era normal. No sonaba a inseguridad, ni siquiera a broma. Sonaba a alguien que necesitaba sentirse superior. Y Miriam, empecé, tratando de sonar neutral, estás siendo demasiado egocéntrica. Ella se giró abruptamente, como si la hubiera golpeado con esa frase. ¿Egocéntrica?, exclamó. ¿En serio? ¿Eso piensas de mí? Sí, respondí sin rodeos. Te lo digo con cariño, pero últimamente estás actuando como si todos debiéramos halagarte por cualquier cosa que haces. Y no es sano. Ella frunció el ceño, cruzándose de brazos. Solo te diré algo, dijo, tomando aire como si se preparara para lanzar una bomba. Hoy conocí a un chico guapo en el trabajo, así que cuídame. Aquello fue demasiado. Sentí como una mezcla de decepción y hartazgo me recorría el pecho. Durante semanas había estado acumulando frustraciones, haciéndome el fuerte, justificando sus comentarios, su actitud, sus indirectas. Pero esa frase, dicha con una sonrisa desafiante, fue la gota que derramó el vaso. ¿Sabes qué?, respondí, mirándola fijamente. Pues vete con él. Su expresión cambió por completo. ¿Qué dijiste?, preguntó, como si no pudiera creerlo. Que te vayas con él, repetí. Me importa una mierda. Ya estoy cansado. ¿De verdad te crees la última Coca-Cola del desierto solo porque bajaste unos kilos? ¿En serio me estás diciendo eso?, dijo levantando la voz. ¿Después de todo lo que hice, después de todo lo que he mejorado? Sí, respondí, sin alterar el tono. Hiciste lo mínimo por ti misma y ahora actúas como si el mundo te debiera algo. Bajar de peso no te convierte en una diva. Solo te convierte en una persona un poco más saludable. Nada más. Ella se llevó las manos a la cabeza. Eres un imbécil, gritó. Yo cambié por ti. Por nosotros. Para que estuvieras orgulloso de mí. ¿Orgulloso? Miriam, llevo meses diciéndote que estás hermosa, que te ves bien, que admiro tu esfuerzo. ¿Qué más quieres? Que te ponga un altar. No puedes vivir esperando que todos te validen a cada segundo. Su respiración se aceleró. Dio unos pasos hacia mí, apuntándome con el dedo. Hoy muchos hombres me miraron, dijo. Me dijeron cosas bonitas. Me trataron mejor que tú. Felicidades, respondí con sarcasmo. Si lo que quieres es medir tu valor en base a cuántos hombres te miran, adelante. Pero eso habla más de ti que de mí.
Ella apretó los labios, temblando de rabia. ¿Sabes qué?, dijo. Podría haber hecho caso a todos esos hombres. Podría haberles dado mi número. Pero no lo hice. ¿Y tú qué haces? ¿Me tiras este discurso horrendo? ¿Me comparas con otras mujeres? ¿Compararte? Repetí. Tú empezaste. Tú dijiste que los hombres querían estar contigo. Tú hablaste de lo mucho que tienes. Yo solo te recordé que no eres la única mujer atractiva del mundo. Porque últimamente pareciera que lo olvidaste. Ella se quedó congelada, como si mis palabras la hubieran golpeado directamente en su orgullo. Después de haber rechazado a tantos por ti, dijo con voz quebrada. ¿Me pagas así? ¿Diciéndome que otras están mejores que yo? Estoy siendo honesto, contesté. Y también te recuerdo algo, yo también rechazo mujeres en el gimnasio. Mujeres que, sí, físicamente están más trabajadas que tú. ¿Y qué? Eso no significa nada. Nunca te lo saqué en cara. Pero tú llevas semanas haciéndolo. Ella rompió en llanto pero siguió discutiendo, con la voz rota pero insistente. Eres cruel, dijo. No tienes idea de cuánto me duele escucharte. Me estás destruyendo. ¿Eso quieres? ¿Quieres que me odie? ¿Quieres que me enferme? ¿Quieres que me vuelva bulímica o anoréxica? ¿Eso quieres? Me exasperó ese comentario manipulador. Haz lo que quieras, solté, agotado. No me importa. Lo que estás diciendo no es justo ni lógico. Y no voy a cargar con tus inseguridades como si fueran mi culpa. Ella negó repetidamente con la cabeza, como si quisiera borrar la conversación. No puedo creer que digas eso, susurró. No puedo creer que seas así conmigo. Yo tampoco puedo creer cómo has cambiado, respondí. Antes eras una mujer dulce, amorosa, estable. Ahora eres una versión inflada de ti misma que necesita que todos la adoren. No sé en qué momento te perdiste, Miriam, pero ya no puedo más. Ella tomó su bolso, llorando descontroladamente. Se puso su chaqueta sin dejar de repetir. No puedo creer esto, no puedo, no puedo. Abrió la puerta, pero antes de salir dijo una última frase. Ojalá supieras todo lo que dejé por ti. Y yo ojalá supiera dónde quedó la persona con la que empecé esta relación, respondí. Ella salió sin cerrar del todo. No la seguí. Después de que se fue, me quedé sentado en silencio, con la mente completamente saturada. No sabía si debía sentir culpa, alivio, rabia o tristeza. Pero estaba seguro de una cosa, no quería seguir en una relación donde tenía que competir contra su propio ego, ni contra la imagen distorsionada que tenía de sí misma. Los días siguientes lo confirmaron. Miriam comenzó a publicar memes depresivos, indirectas, frases sobre sentirse sola y traicionada. Y no solo eso, empezó a subir fotos en poca ropa, con poses exageradas, buscando atención desesperada. Like si andarías conmigo. A veces solo quiero sentirme deseada. A las fieles nadie las valora. Era como ver una versión rota y descontrolada de ella. Y aunque nuestra relación había terminado, ver cómo se exponía así me hizo sentir un nudo en el estómago. Ya no era la mujer segura ni cariñosa que alguna vez conocí. Era alguien que estaba buscando validación a cualquier precio. Y, aunque me doliera admitirlo, ya no era mi responsabilidad salvarla. A veces una relación no se rompe por un solo error, sino por miles de pequeñas heridas que se van acumulando hasta que un día ya no queda nada que salvar. Y aunque duele aceptarlo, no siempre la persona que más amamos es la persona con la que debemos estar. Con Miriam, yo intenté justificar cada cambio, cada palabra hiriente, cada gesto que me hacía dudar de mí mismo. Me repetía que era una etapa, que estaba estresada, que yo debía tener más paciencia, pero la verdad es que ella ya no quería una relación, quería validación, quería sentirse deseada. Quería que la admirara como si yo fuera un fan y no su pareja. Y mientras ella subía, yo tenía que bajar para que su ego cupiera en el cuarto. El día que exploté no fue porque la odiara, sino porque me estaba perdiendo a mí mismo.
Porque en lugar de una pareja tenía a alguien que medía su valor en likes, en miradas ajenas, en comentarios de otros hombres. Y eso nunca iba a llenarla. Ni con 100 kilos menos, ni con un cuerpazo, ni con un chico guapo del trabajo. El problema no era su físico, era su necesidad constante de aprobación, incluso por encima de nuestra relación. Después de la ruptura, verla publicar memes depresivos y fotos provocativas no me dio coraje, me dio tristeza. Porque ahí entendí que no estaba luchando contra una novia difícil, sino contra una persona con una autoestima rota que necesitaba que el mundo le dijera quién era. Hoy sé que no fui perfecto. Me enojé, dije cosas que no debí decir, y me arrepiento. Pero también sé que merezco una pareja que no convierta cada conflicto en una competencia, que no compare nuestro amor con la atención de otros hombres, que no use su físico como arma para manipular mis emociones. Aprendí que el amor no debería sentirse como caminar en campo minado, cuidando cada palabra para no activar una explosión emocional. El amor maduro no duele así. No desgasta. No te hace sentir reemplazable. A veces dejar ir no es perder. A veces dejar ir es finalmente poder respirar. Y si algo me enseñó esta historia, es que cuando una persona empieza a amarse a través de los ojos de todos menos los tuyos, entonces ya no hay pareja, solo un reflejo roto tratando de encontrar su forma en cualquier espejo. Yo decidí dejar de ser ese espejo. Y aunque terminó mal, aunque hubo gritos, heridas y ego, al final agradezco haber salido. Porque a veces perder a alguien es la única forma de recuperarte a ti mismo.